No te lo dicen así de claro, pero lo has sentido más de una vez y nunca supiste explicarlo. Hay momentos donde haces todo bien, dices lo correcto, eres paciente, escuchas, estás ahí, y aún así algo cambia. Ella se aleja un poco, responde más frío, pierde interés sin razón clara. Y tú te quedas pensando que hiciste mal, repasando cada palabra, cada mensaje. Aquí está el problema, no fue lo que dijiste. Fue algo más silencioso, algo que casi ningún hombre mira. La mayoría cree que todo se trata de comunicación, de decir las cosas mejor, de explicar lo que sienten. Pero no, las mujeres no reaccionan primero a tus palabras, reaccionan a lo que perciben en ti, a la energía que transmites cuando hablas, cuando decides, cuando actúas. Y si eres honesto contigo, ya lo viste antes. Has visto a hombres que no dicen mucho, que no intentan convencer a nadie, y aún así generan respeto, atención, incluso atracción. Mientras otros hablan, explican, intentan agradar y terminan siendo ignorados. ¿Por qué pasa eso? Esa es la parte que casi nadie te explica bien. Porque no es algo cómodo de aceptar. Implica ver cosas de ti que has estado evitando. Implica aceptar que tal vez no es el mundo el que no te escucha, sino que no estás mostrando algo que el mundo respeta. Y tranquilo, no tiene que ver con ser agresivo, ni con volverte alguien frío o distante como muchos piensan. Es mucho más simple y al mismo tiempo más difícil. Hay un patrón que separa a los hombres que son tomados en serio de los que son fácilmente reemplazables. Un patrón que se repite en conversaciones, en decisiones pequeñas, en momentos que parecen insignificantes. Y lo más curioso es que tú ya has estado dentro de ese patrón sin darte cuenta. Hoy lo vamos a ver paso a paso, pero no todo de golpe. Porque si lo entiendes demasiado rápido, lo vas a rechazar. Y no quiero eso. Quiero que lo veas claro, que lo sientas real, que reconozcas esos momentos en tu propia vida mientras avanzamos. Si te quedas hasta el final, vas a entender algo que cambia cómo te ven los demás, pero sobre todo cómo te ves tú cuando entras en una relación. Y ahí es donde todo empieza a moverse diferente. Pero primero tienes que ver algo que duele un poco aceptar. Hay algo que muchos hombres hacen sin darse cuenta, y lo hacen con buena intención, creen que están haciendo lo correcto, creen que así van a ser valorados, pero en realidad están apagando algo dentro de ellos que el mundo sí respeta. Ser bueno no es el problema. Pero la forma en la que tú estás siendo bueno, sí. Porque no es una bondad fuerte, no es una bondad que nace de tener opciones, de tener criterio, de saber decir no. Es una bondad que viene del miedo a perder, del miedo a incomodar, del miedo a que ella se vaya. Y eso se siente. Aunque tú no digas nada. Aunque tú intentes ocultarlo con palabras bonitas. Piensa en esto un momento. Cuando tú estás con una mujer que te gusta, ¿realmente estás siendo tú o estás intentando no cometer errores? Porque hay una diferencia muy grande. Y ahí es donde empieza todo. Te voy a contar algo simple. Hay un chico, vamos a llamarlo Andrés. Andrés conoce a una chica en una reunión, hablan bien, se ríen, hay conexión. Al día siguiente le escribe, pero ya no escribe como habló en persona. Empieza a pensar demasiado cada mensaje, revisa lo que va a decir, borra, vuelve a escribir, intenta sonar interesante, intenta no decir nada que pueda arruinarlo. Ella responde, pero más corto. Pasan los días, y Andrés empieza a hacer más. Le escribe primero siempre, le propone planes, se adapta a sus horarios, cambia cosas de su rutina para verla. Un día ella cancela un plan a última hora. Y Andrés dice no pasa nada, tranquila. Aunque sí le importaba. Aunque sí le molestó, pero no lo muestra, porque cree que ser comprensivo lo hace mejor.
porque cree que así ella lo va a valorar más. Pero algo cambia. Ella empieza a responder más tarde, más frío, menos interés. Y Andrés no entiende por qué. Si él está haciendo todo bien. Aquí está el problema. No estás mostrando quién eres cuando todo está bien. Estás mostrando quién eres cuando tienes miedo de perder. Y eso cambia todo. Porque cuando tú escondes lo que piensas, cuando suavizas lo que sientes, cuando evitas cualquier tipo de fricción para no incomodar, lo que la otra persona percibe no es qué buen hombre. Percibe inseguridad. Percibe que tú no tienes un centro. Que te adaptas demasiado fácil. Que no hay algo firme detrás de tus palabras. Y sin darte cuenta, empiezas a volverte predecible. Y lo predecible no genera respeto. Genera comodidad al inicio. Pero después genera aburrimiento. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque dicen, pero yo la traté bien. Sí, pero no fuiste auténtico. Y no fuiste firme. Y esas dos cosas pesan más que cualquier palabra bonita. Ahora mira esto con calma. No se trata de volverte frío. No se trata de dejar de ser atento. Se trata de algo más incómodo. Se trata de que estés dispuesto a perder. Porque un hombre que no está dispuesto a perder, siempre termina cediendo. Siempre termina ajustándose. Siempre termina diciendo lo que cree que el otro quiere escuchar. Y eso, poco a poco, te quita valor. Aunque tú no lo veas. Aunque nadie te lo diga directo. Y lo más fuerte es esto. Tú mismo empiezas a sentirlo. Empiezas a sentir que no estás siendo tú. Que estás actuando. Que estás tratando de mantener algo en lugar de vivirlo. Y esa sensación también se transmite. Ahora te hago una pregunta, pero no la respondas rápido. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has aceptado algo solo para no perder la atención de alguien? Eso es lo que te está haciendo invisible. No porque seas malo, sino porque estás apagando la parte de ti que tiene límites. Y sin límites, no hay respeto. Pero aquí viene algo importante. No basta con entender esto. Porque hay un momento específico, muy pequeño, casi invisible, donde pierdes ese respeto sin darte cuenta. Un momento que parece insignificante, pero cambia completamente cómo te perciben. Y ese momento, casi nadie lo ve venir. En la siguiente parte te lo voy a mostrar claro, pero primero necesitas reconocerlo en ti. Porque si no lo ves, lo vas a seguir repitiendo. Hay un instante muy pequeño, casi invisible, donde todo cambia. No es una gran pelea, no es algo dramático, es un momento simple, cotidiano, y por eso mismo pasa desapercibido. Pero ahí es donde muchas mujeres empiezan a verte diferente sin decírtelo. No es cuando haces algo malo. Es cuando traicionas lo que realmente piensas. Y lo haces suave, casi sin darte cuenta. Te explico. Imagina esto. Estás con una chica que te gusta, todo va bien, hay conversación, hay risas, te sientes cómodo, y en medio de eso ella hace algo pequeño, llega tarde, cancela un plan, dice algo que no te cuadra del todo. No es grave, pero sí lo notas. Si te mueve algo. Ahora viene el momento. Tienes dos opciones. La primera es simple, directa, tranquila, decir lo que piensas sin atacar, sin drama, pero claro. La segunda es sonreír, restarle importancia, decir no pasa nada, aunque dentro de ti sí pasó algo. Y la mayoría elige la segunda. No por debilidad, sino por miedo. Miedo a que el ambiente cambie. Miedo a que ella se incomode. Miedo a perder lo que apenas está empezando. Y ahí, justo ahí, pasa algo. Te cuento una historia corta. Carlos llevaba semanas saliendo con una chica, todo fluía, planes tranquilos, conversaciones largas,
Él sentía que iba bien, un sábado quedan de verse, él se organiza, cambia su horario, rechaza otros planes, llega el día, y 2 horas antes ella le dice que mejor otro día, que le salió algo. Carlos mira el mensaje. Se queda en silencio un momento. Le molestó. No mucho, pero sí lo suficiente. Piensa en responder. Empieza a escribir algo honesto. Luego lo borra. Y escribe, todo bien, no te preocupes. Ella responde con un gracias por entender. Y ya. Pero algo cambia. Carlos sigue igual, atento, disponible, amable. Pero ella ya no. Empieza a tardar más en responder. Los planes ya no son tan claros. La energía baja. Carlos no entiende por qué. Si él fue comprensivo. Si él no hizo problema. Aquí está lo que no vio. Cuando Carlos dijo todo bien sin que fuera verdad, no solo le mintió a ella. Se falló a sí mismo. Y eso se siente. No en las palabras. En la energía. Porque desde ese momento, él dejó de estar en una posición firme. Pasó a estar en una posición de adaptación. Y cuando tú te adaptas demasiado rápido, sin filtro, sin criterio, el mensaje que envías es claro aunque no lo digas. Puedes hacer lo que quieras, yo me ajusto. Y eso no genera respeto. Genera comodidad temporal. Pero después genera distancia. Ahora piensa esto con calma. No se trata de reclamar por todo. No se trata de ser rígido o difícil. Se trata de algo más simple. Coherencia. Que lo que sientes y lo que muestras no estén peleando entre sí. Porque cuando están desconectados, la otra persona lo percibe aunque no sepa explicarlo. Siente que algo no cuadra. Y cuando algo no cuadra, baja el interés. Aquí viene otra parte que casi nadie te dice. Las mujeres no prueban tu valor con grandes cosas al inicio. Lo prueban en detalles pequeños. En cómo reaccionas cuando algo no sale como quieres. En si mantienes tu centro o lo cambias por aprobación. Y esos pequeños momentos se van acumulando. No son uno solo. Son varios. Y cada vez que eliges callarte lo que piensas por miedo, estás sumando puntos en contra, sin darte cuenta. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuántas veces has dejado pasar algo que sí te importaba solo para mantener la paz? No lo hiciste una vez. Lo hiciste muchas. Y eso va creando un patrón. Un patrón donde tú das más de lo que realmente quieres dar. Donde dices sí más de lo que deberías. Donde te vuelves fácil de leer. Y cuando alguien es fácil de leer, deja de ser interesante. Pero hay algo más profundo todavía. Algo que conecta todo esto. Porque no es solo lo que haces en esos momentos. Es desde donde lo haces. Y eso cambia completamente el resultado. Porque hay hombres que dicen no y generan más atracción. Y hay hombres que dicen sí y pierden todo. No es la palabra, es la posición interna. Y esa parte, casi nadie la entiende bien. En la siguiente sección vamos a entrar ahí, porque ahí es donde realmente se define todo. Pero si no reconoces estos pequeños momentos en tu vida, no vas a poder verlo claro. Todo lo que viste antes, decir sí cuando quieres decir no, evitar incomodar, adaptarte demasiado rápido, no es el problema real, es solo el síntoma. La raíz está en algo más profundo, tu posición interna, porque 2 hombres pueden hacer exactamente lo mismo por fuera, pero generar reacciones completamente distintas, y eso depende de lo que hay detrás, no de la acción en sí. Un hombre puede ser amable, atento, flexible, y aún así mantener respeto, mientras otro hace lo mismo y pierde valor. ¿Por qué? Porque uno actúa desde elección y el otro desde necesidad. Uno puede irse si algo no le cuadra y el otro está tratando de que todo funcione a cualquier costo, y esa diferencia, aunque no se diga, se percibe. Cuando tú necesitas que algo funcione,
empiezas a negociar contigo mismo, empiezas a ajustar tus límites, empiezas a priorizar la reacción de la otra persona por encima de lo que tú realmente quieres, y ahí es donde te pierdes, poco a poco, sin darte cuenta, ya no estás en la interacción para ver si encaja contigo, estás ahí para hacer que encaje, y eso cambia completamente la dinámica, porque dejas de ser alguien que elige, y pasas a ser alguien que busca ser elegido, y cuando estás en esa posición, todo lo que haces se filtra a través de eso, tus mensajes, tus decisiones, tu tono, incluso tu silencio. Por eso a veces sientes que haces todo bien y aún así no funciona, porque no es lo que haces, es desde donde lo haces. Ahora míralo así, cuando tú no necesitas convencer, cuando no necesitas agradar, cuando no estás tratando de evitar perder a la otra persona, tus acciones se vuelven más simples, más claras, más firmes, no tienes que forzar nada, no tienes que pensar demasiado, solo respondes desde lo que es real para ti en ese momento, y eso genera algo que no se puede fingir, solidez, y la solidez no es ser duro, no es ser frío, es ser coherente, es que si algo no te cuadra lo dices sin miedo, si algo te gusta lo expresas sin exagerar, si algo no te interesa no lo persigues, y todo eso viene de un lugar muy específico, saber que no necesitas esa interacción para sentirte bien contigo mismo. Aquí es donde muchos se bloquean, porque dicen ok, entonces tengo que actuar como si no me importara, y no, eso es otra forma de actuar, otra máscara, y se nota igual o más, porque sigue viniendo desde la necesidad, solo que disfrazada. La clave no es fingir desinterés, es construir una posición donde tu bienestar no dependa de cómo responde la otra persona, donde tú sigues siendo tú aunque el otro se acerque o se aleje, y eso no se logra repitiendo frases o técnicas, se logra dejando de negociar contigo en esos pequeños momentos que ya viste, porque cada vez que eliges ser honesto contigo, aunque sea incómodo, te estás moviendo hacia esa posición, y cada vez que te traicionas para mantener algo, te alejas más. Al final, todo se resume en esto: no pierdes respeto cuando alguien se aleja, pierdes respeto cuando te alejas de ti mismo para evitar que alguien más lo haga, y mientras no cambies eso, vas a repetir el mismo patrón con diferentes personas, en diferentes situaciones, con el mismo resultado. Pero cuando lo cambias, cuando empiezas a actuar desde elección en lugar de necesidad, algo se reorganiza, no solo en cómo te ven los demás, sino en cómo te paras tú frente a cualquier relación. Y desde ahí todo empieza a ser más simple, más claro, más real. Todo lo anterior te lleva a este punto, porque puedes entender el problema, puedes reconocer los momentos, puedes incluso darte cuenta de cuando te estás traicionando, pero si no cambias la forma en la que te posicionas frente a las relaciones, vas a seguir cayendo en lo mismo, solo que más consciente, y eso es incluso peor, porque lo ves y aún así lo repites. El cambio real no es aprender qué decir, no es aprender cómo responder mejor, no es volverte más interesante ni más carismático. El cambio real es dejar de moverte con el objetivo de no perder y empezar a moverte desde la capacidad de elegir, porque mientras tu enfoque esté en no arruinarlo, ya estás jugando desde abajo, ya estás reaccionando, ya estás cediendo poder sin darte cuenta, y todo lo que haces desde ahí tiene una carga invisible de presión, de expectativa, de necesidad, y eso, aunque tú no lo digas, se filtra en todo. Cuando tú estás tratando de no perder, cada interacción se convierte en una prueba, cada mensaje tiene peso, cada silencio se vuelve incómodo, cada cambio en la otra persona te afecta más de lo que debería, y entonces empiezas a sobreanalizar, empiezas a ajustar, empiezas a corregirte en tiempo real, y sin darte cuenta dejas de ser natural, dejas de ser espontáneo, dejas de ser tú. En cambio, cuando cambias el eje y te colocas en yo estoy aquí porque quiero, no porque necesito, todo se relaja, pero no en el sentido de desinterés,
sino en el sentido de claridad, porque ya no estás intentando controlar el resultado. Estás observando si realmente hay compatibilidad, si lo que la otra persona hace encaja contigo, si su forma de estar suma o no a tu vida, y eso cambia completamente tu energía, porque ya no estás intentando gustar, estás evaluando, y esa diferencia es enorme aunque desde fuera parezca sutil. Ahora bien, esto suena bien en teoría, pero se rompe en la práctica en momentos muy específicos, momentos donde sientes que puedes perder algo que te importa. Ahí es donde todo lo aprendido se pone a prueba, porque es fácil hablar de límites cuando no hay nada en juego, pero cuando sí hay atracción, cuando sí hay interés, cuando sí hay una conexión que no quieres perder, ahí es donde tu vieja forma de actuar quiere volver, ahí es donde aparece la urgencia de agradar, de suavizar, de no incomodar, y si no estás atento, vuelves exactamente al mismo patrón, solo que más rápido. Por eso necesitas algo más concreto que solo entenderlo. Necesitas empezar a verte en tiempo real, necesitas detectar el microsegundo en el que estás a punto de decir algo que no es verdad para mantener la interacción. Ese instante donde sabes lo que realmente piensas pero decides modificarlo, maquillarlo, reducirlo, y ahí tienes que hacer algo distinto, no perfecto, no ideal, solo distinto. Porque ese pequeño cambio repetido muchas veces es lo que reconstruye tu posición interna. Esto no va de volverte a alguien que confronta todo, ni de ir por la vida marcando territorio, va de algo mucho más simple y a la vez más difícil. No abandonar tu propia experiencia para sostener la de otro. No priorizar la comodidad externa sobre tu coherencia interna, porque cada vez que haces eso, te restas, y cada vez que te restas, aunque la otra persona se quede, tú te pierdes. Y aquí hay algo clave que casi nadie quiere aceptar. Muchas de las dinámicas que has vivido no fallaron porque hiciste algo mal, fallaron porque estabas demasiado enfocado en hacer que funcionaran, porque estabas más comprometido con el resultado que con la verdad de la interacción, y eso te llevó a ignorar señales, a justificar comportamientos, a aceptar cosas que en otro contexto no aceptarías, todo por mantener algo que aún ni siquiera estaba sólido. Entonces el cambio real empieza cuando decides que no vas a construir nada desde la necesidad, que prefieres perder una conexión siendo tú que mantenerla actuando, y eso al inicio se siente como riesgo, como si estuvieras soltando oportunidades, pero en realidad estás filtrando, estás dejando de invertir en dinámicas donde no hay reciprocidad real, donde solo hay respuesta a tu esfuerzo. Cuando empiezas a operar así, pasan dos cosas. La primera es que algunas personas se van más rápido, porque ya no encuentran en ti esa disponibilidad ilimitada que antes tenían. Ya no pueden cancelar sin impacto, ya no pueden recibir sin dar, ya no pueden moverse sin consecuencia, y eso las incomoda, y está bien, porque eso revela qué tipo de interacción era realmente. La segunda cosa que pasa es más importante, empiezas a sentirte más sólido, más tranquilo, menos reactivo, porque ya no estás pendiente de cada cambio externo, ya no estás esperando validación constante, ya no estás midiendo tu valor en función de cómo responde alguien más, y desde ahí, tus decisiones se vuelven más limpias, más directas, más alineadas contigo. Ahora, hablemos de algo práctico dentro de todo esto, porque necesitas aterrizarlo en situaciones concretas. Cuando alguien cancela un plan, en lugar de responder en automático desde la complacencia, haces una pausa. Sientes que te genera, y respondes desde ahí sin exagerar. Puede ser algo tan simple como ok, pero avísame con más tiempo la próxima, sin carga, sin drama, pero real, y eso ya cambia la dinámica, porque no estás castigando, pero tampoco estás absorbiendo todo sin filtro. Cuando alguien tarda en responder, en lugar de entrar en ansiedad o mandar más mensajes para compensar, mantienes tu ritmo, no aceleras para recuperar atención, no reduces tu vida a esa conversación, y eso también comunica.
Algo, que tu tiempo no está en pausa esperando a que alguien más aparezca. Cuando algo no te cuadra, lo dices en el momento, no lo acumulas, no lo guardas para después, porque lo que no expresas a tiempo se transforma en frustración, y la frustración mal gestionada siempre termina saliendo de peor forma. Todos estos son ajustes pequeños, pero tienen un impacto enorme porque vienen de un lugar distinto, no vienen de cómo logro que esto funcione, vienen de esto es lo que es verdad para mí, y esa diferencia es la base de todo. Ahora, hay una parte más profunda todavía, y es la relación que tienes contigo mismo fuera de cualquier interacción, porque si tu vida está vacía, si no tienes dirección, si no tienes cosas que te importen más allá de conectar con alguien, es muy difícil no caer en necesidad, es muy difícil no sobreinvertir, porque esa interacción se vuelve demasiado importante, se vuelve central, y entonces claro que no quieres perderla, claro que te adaptas, claro que cedes. Porque sientes que hay mucho en juego, aunque objetivamente no sea así. Por eso este cambio no es solo en cómo te relacionas, es en cómo construyes tu vida, en qué tan lleno estás sin necesidad de alguien más, en qué tan ocupado estás con cosas que te importan, en qué tan claro tienes hacia dónde vas. Porque cuando eso existe, las relaciones se vuelven parte de tu vida, no el centro, y desde ahí es mucho más fácil elegir bien, es mucho más fácil soltar lo que no suma, es mucho más fácil no negociar tus límites, y aquí es donde todo se integra. Ya no necesitas actuar como alguien seguro, empiezas a ser alguien que simplemente no depende de que algo externo funcione para sostenerse, y eso, aunque no lo digas, se siente fuerte, se siente estable, se siente atractivo de una forma que no tiene que ver con técnicas ni con frases, sino con presencia real. Al final, todo se resume en una idea que puede sonar simple pero cambia todo cuando la aplicas. No estás aquí para que alguien te elija, estás aquí para ver si realmente quieres elegir tú. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, dejas de perseguir, dejas de convencer, dejas de forzar, y empiezas a construir algo mucho más sólido, mucho más honesto, mucho más alineado contigo. Y desde ese lugar, el respeto no se pide, no se negocia, no se fuerza. Simplemente aparece como consecuencia de cómo te estás posicionando en cada pequeño momento. Ahora todo llega a su punto más importante, porque entender, reconocer y aplicar en momentos específicos sirve. Pero si esto no se convierte en parte de cómo vives, tarde o temprano vas a volver a lo mismo, no porque seas débil, sino porque lo viejo siempre regresa cuando lo nuevo no está completamente integrado, y aquí es donde la mayoría falla, no en el conocimiento, sino en la consistencia, porque al inicio todo esto te hace sentido, te ves reflejado, identificas errores pasados, incluso sientes una especie de claridad nueva, pero luego pasan los días, aparece alguien que te interesa de verdad, alguien que sí te mueve, alguien con quien sientes que esta vez puede ser diferente, y sin darte cuenta empiezas a soltar todo lo que entendiste, empiezas a negociar otra vez, empiezas a suavizarte, empiezas a actuar desde ese mismo lugar de antes, solo que ahora con una capa de conciencia que no estás usando en el momento clave. Por eso esta última parte no es sobre qué hacer en situaciones puntuales, es sobre cómo convertir esto en tu estándar, en algo automático, en algo que no tengas que pensar tanto, porque cuando algo es realmente tuyo, no requiere esfuerzo constante, simplemente sale, simplemente es. Para llegar ahí necesitas cambiar la forma en la que te ves a ti mismo dentro de cualquier interacción, porque mientras sigas viéndote como alguien que tiene que ganarse el interés de otro, todo lo anterior se va a distorsionar, vas a usarlo como herramienta para agradar mejor, para no cometer errores, para optimizar resultados, y eso es exactamente lo contrario a lo que necesitas, porque te mantiene en el mismo eje, solo que más sofisticado. La integración empieza cuando dejas de usar esto como estrategia y empiezas a vivirlo como principio, como base,
como algo que no negocias aunque el resultado no sea el que quieres. Porque aquí hay algo que tienes que aceptar completamente si quieres avanzar de verdad. Vas a perder oportunidades, sí, vas a ver cómo. Algunas personas se alejan más rápido, sí, vas a tener momentos donde pienses si hubiera sido más flexible, esto habría seguido, sí, todo eso va a pasar, pero lo que estás dejando atrás no son oportunidades reales, son dinámicas donde tenías que reducirte para sostenerlas, y eso siempre tiene un costo que pagas después, en forma de frustración, de confusión, de desgaste. Cuando eliges mantenerte en tu posición, no lo haces porque es lo correcto o porque así se supone que debe ser, lo haces porque entiendes que cualquier cosa que construyas traicionándote no se sostiene, puede durar un tiempo, puede incluso parecer que funciona, pero siempre termina cayéndose, y cuando cae, te deja peor que al inicio, porque invertiste energía siendo alguien que no eras completamente. Entonces la integración real implica algo muy concreto. Empezar a confiar en que tu forma natural, sin ajustes por miedo, es suficiente para que alguien correcto se quede, y que alguien que se va cuando tú eres. Claro, no era alguien que encajaba contigo de todas formas, aunque en el momento no lo veas así. Ahora, esto no significa que te vuelvas rígido, ni que dejes de adaptarte en lo sano, ni que pierdas empatía, significa que tu adaptación ya no viene desde el miedo, viene desde la elección, tú decides cuándo ceder y cuándo no, pero no lo haces para evitar perder. Lo haces porque realmente te nace en ese momento, y eso cambia completamente la calidad de tus decisiones. Otra cosa importante en esta integración es dejar de reaccionar a corto plazo, porque muchas de tus decisiones pasadas estuvieron guiadas por el impulso del momento, por mantener la interacción viva en ese instante, por evitar incomodidad inmediata, y eso te llevó a sacrificar lo que realmente querías a largo plazo. Entonces ahora necesitas entrenarte a ver más allá del momento, a entender que decir algo incómodo hoy puede evitar una dinámica desgastante mañana, que poner un límite temprano puede filtrar mejor, que no. Responder desde la urgencia puede equilibrar la energía, y todo eso requiere una pausa, una mínima pausa antes de actuar, donde te preguntes ¿esto que voy a hacer viene de querer o de necesitar? Y esa simple pregunta, si la haces de verdad, cambia muchas decisiones. También necesitas aceptar que no siempre vas a hacerlo perfecto, vas a caer en viejos patrones. Vas a decir que sí cuando querías decir que no, vas a callarte cosas, vas a sobreinvertir en algún momento, y está bien, porque esto no es un cambio instantáneo, es un proceso. Lo importante no es no fallar, es darte cuenta más rápido, corregir antes, no quedarte semanas en la misma dinámica sin verlo, sino detectarlo en días, luego en horas, hasta que llegue un punto donde lo ves casi en el momento, y ahí es donde empiezas a cambiar de verdad. Hay otro nivel más profundo en todo esto. Y es cómo manejas el rechazo o la pérdida de interés cuando ya no estás actuando desde necesidad. Porque antes, cuando alguien se alejaba, lo interpretabas como algo personal, como una señal de que hiciste algo malo, de que no eres suficiente, y eso te llevaba a ajustar más, a intentar corregir, a buscar explicación. Ahora necesitas reconfigurar esa parte. Necesitas empezar a ver esas situaciones como información, no como juicio, información sobre compatibilidad, sobre timing, sobre interés real, y cuando lo ves así, ya no te desestabiliza igual, ya no te hace cambiar tu forma de ser, simplemente lo tomas, lo procesas y sigues, sin cargarlo como peso personal. En este punto, algo empieza a pasar de forma natural, dejas de sentir urgencia, dejas de querer acelerar procesos, dejas de querer definir todo rápido, te vuelves más paciente, pero no desde la pasividad, sino desde la seguridad de que no necesitas forzar nada para que algo se dé, entiendes que lo que tiene que avanzarlo hará sin que tengas que empujarlo constantemente, y lo que no importa cuánto lo trabajes, no se va a sostener,
esto te da una tranquilidad distinta, una que no depende de que todo salga bien, sino de que tú estás actuando bien contigo, y esa es una base mucho más estable. Ahora, cuando interactúas con alguien, ya no estás calculando cada paso. No estás midiendo cada palabra, no estás tratando de anticipar reacciones todo el tiempo. Estás presente, estás respondiendo en tiempo real desde lo que es genuino para ti, y eso te hace más natural, más ligero, más auténtico, y eso, paradójicamente, es lo que más conecta, porque la otra persona siente que no hay esfuerzo oculto, que no hay agenda escondida, que no estás intentando ser algo, simplemente estás siendo. Con el tiempo, empiezas a notar un cambio claro en los tipos de dinámicas que se mantienen en tu vida. Ya no atraes tantas situaciones donde tienes que estar demostrando constantemente, donde tienes que esforzarte de más para recibir poco. Empiezas a conectar con personas donde hay más equilibrio, más reciprocidad, más claridad, no porque aprendiste a atraer mejor, sino porque dejaste de aceptar menos de lo que realmente quieres, y eso filtra automáticamente. Finalmente, todo esto se resume en una forma de moverte mucho más simple de lo que parece. No haces cosas para mantener a alguien. Haces cosas porque son coherentes contigo. No dices cosas para generar una reacción específica. Dices cosas porque son verdad. Para ti, no te quedas en situaciones por miedo a perder, te quedas porque quieres estar ahí, y te vas cuando deja de tener sentido, sin drama, sin resentimiento, sin necesidad de culpar a nadie. Cuando llegas a este punto, ya no necesitas recordar reglas, ya no necesitas pensar en qué haría alguien seguro, porque ya no estás actuando, estás alineado, y desde ahí, todo lo demás se ordena solo. Las decisiones se vuelven más claras, las interacciones más ligeras, y el respeto deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que proyectas naturalmente en cada pequeño momento sin tener que forzarlo. Si llegaste hasta aquí, ya no se trata de entender más, se trata de convertirte en alguien que naturalmente actúa desde este lugar sin tener que recordarlo todo el tiempo, porque mientras esto siga siendo algo que aplicas, todavía hay fricción, todavía hay esfuerzo, todavía hay momentos donde dudas, donde piensas demasiado, donde vuelves a lo anterior cuando algo te mueve más fuerte de lo normal, y eso es justamente lo que tienes que eliminar, la idea de que esto es una técnica, porque en el momento en que lo conviertes en identidad, deja de ser algo que haces y pasa a ser algo que eres. Cuando eres alguien que no se negocia por aprobación, no tienes que recordarte poner límites, simplemente no aceptas lo que no encaja. Cuando eres alguien que no depende de una interacción para validarse, no tienes que fingir desinterés, simplemente no entras en urgencia. Cuando eres alguien que se respeta internamente, no tienes que exigir respeto, lo proyectas en cada decisión pequeña sin darte cuenta, y ese es el nivel al que quieres llegar. Ahora, ¿cómo se vuelve identidad? No con afirmaciones, no repitiendo frases, no pensando positivo, sino acumulando evidencia a través de tus acciones, porque tu cerebro no cambia por lo que entiendes, cambia por lo que haces repetidamente. Entonces cada vez que eliges no traicionarte en un momento incómodo, estás reforzando esa identidad. Cada vez que dices algo que es verdad para ti aunque pueda generar tensión, estás construyendo esa base. Cada vez que no persigues, que no sobreexplicas, que no te ajustas para agradar, estás enviando una señal interna de quién eres ahora, y con suficiente repetición, eso deja de sentirse como esfuerzo y se vuelve tu estándar. Aquí hay algo importante que necesitas aceptar completamente. Este proceso no es lineal, no vas a despertar un día siendo completamente sólido. Vas a tener avances y retrocesos, momentos donde actúas perfecto según lo que aprendiste y otros donde caes en lo mismo de antes. Pero la diferencia ahora es que no te quedas ahí sin verlo, no te justificas igual, no te cuentas la misma historia, lo detectas, lo corriges y sigues, y esa velocidad de corrección es lo que define tu progreso real.
Otro punto clave es que dejes de buscar validación externa como indicador de que lo estás haciendo bien, porque al inicio puede parecer que actuar desde este lugar te aleja de resultados. Puede que alguien no responda como antes, puede que una interacción se enfríe, puede que algo que antes habría sostenido ahora se caiga más rápido, y si estás midiendo tu cambio en función de eso, vas a pensar que estás haciendo algo mal, cuando en realidad estás filtrando mejor, estás dejando de invertir en dinámicas que antes mantenías artificialmente, y eso es progreso, aunque no se sienta así en el corto plazo. También necesitas entender que no todo depende de ti, y esto es clave para no caer otra vez en la sobreoptimización. Puedes hacer todo desde un lugar sólido, coherente, alineado, y aún así alguien puede no estar interesado, puede no estar en el mismo momento, puede no tener la misma intención, y eso no invalida nada de lo que estás haciendo. Simplemente significa que no hay match, y cuando dejas de tomarte eso como algo personal, liberas una cantidad enorme de energía que antes usabas para analizar, corregir y ajustar. En este punto, tu enfoque cambia completamente, ya no estás pensando ¿qué hago para que funcione? Estás pensando ¿esto funciona para mí? Y esa pregunta, sostenida en el tiempo, transforma completamente tu experiencia, porque te saca del modo de persecución y te coloca en modo de selección, y cuando estás seleccionando, tu comportamiento cambia sin esfuerzo, tu tolerancia baja para lo que no quieres, tu claridad sube sobre lo que sí, y tus decisiones se alinean automáticamente con eso. Ahora, hay un elemento final que integra todo esto y es la responsabilidad total sobre tu experiencia, no en el sentido de culparte por todo, sino en el sentido de reconocer que cada vez que te traicionas, cada vez que dices algo que no es verdad para ti, cada vez que te quedas donde no quieres estar, estás participando activamente en crear esa dinámica, y mientras no veas eso, vas a seguir poniendo el foco afuera, en lo que la otra persona hizo o dejó de hacer, en lo que debería haber pasado, en lo que si hubiera dicho, y eso te deja sin poder real de cambio. Cuando tomas esa responsabilidad, sin culpa pero con claridad, recuperas control. Porque ya no dependes de que el otro cambie para que la experiencia sea distinta, empiezas a cambiar tú en los puntos donde realmente puedes hacerlo, y eso, acumulado, transforma completamente el tipo de situaciones que vives. Finalmente, todo se simplifica a una idea que, si la integras de verdad, elimina la mayoría de tus dudas. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo honesto, porque la perfección te vuelve rígido, te hace pensar demasiado, te desconecta del momento, mientras que la honestidad te mantiene presente, flexible, real. Y cuando eres real de forma consistente, todo lo demás se ajusta, algunas cosas se irán, otras se quedarán, pero lo que permanezca será mucho más sólido, mucho más claro, mucho más alineado contigo, y desde ahí ya no estás intentando entender por qué pierdes respeto, porque simplemente dejaste de hacer las cosas que te alejaban de ti mismo, y cuando no te alejas de ti, todo lo demás empieza a encajar sin que tengas que forzarlo. En este punto todo se simplifica de una forma que antes no era posible ver, porque al inicio parecía que había muchas piezas, muchos errores, muchas cosas que corregir, muchas dinámicas que entender, pero ahora todo converge en algo mucho más limpio. Quién eres cuando nadie te está validando, quién eres cuando algo sí te importa, quién eres cuando podrías perder algo que quieres. Porque ahí es donde se define todo, no en los momentos fáciles, no cuando no hay riesgo, no cuando no hay emoción, sino cuando sí la hay, y aún así eliges no moverte desde el miedo. Cuando esto se integra de verdad, dejas de necesitar recordatorios, dejas de analizar cada situación como si fuera un problema que resolver, dejas de buscar respuestas afuera para saber cómo actuar, porque ya no estás operando desde la duda constante. Estás operando desde una base que se construyó con repetición, con decisiones pequeñas,
con momentos donde elegiste no traicionarte aunque hubiera sido más fácil hacerlo, y esa base ahora sostiene todo lo demás sin que tengas que intervenir conscientemente en cada paso. Empiezas a notar que reaccionas distinto sin esfuerzo, que cosas que antes te generaban ansiedad ahora pasan sin impacto, que silencios ya no te incomodan igual, que no sientes la urgencia de llenar espacios, de explicar de más, de asegurar constantemente que todo está bien, porque ya no estás tratando de controlar la percepción de la otra persona, estás simplemente presente en la interacción. Esto cambia incluso la forma en la que percibes a los demás, porque antes estabas tan enfocado en gustar que no veías con claridad, pasabas por alto señales, justificabas comportamientos, te quedabas más tiempo del que tenía sentido. Ahora no, ahora ves más rápido, más claro, más directo, no porque te volviste desconfiado, sino porque ya no estás filtrando todo a través de la necesidad. Estás viendo lo que hay sin distorsionarlo para que encaje en lo que quieres que sea. Hay algo que se rompe aquí también, y es la fantasía de si hago todo bien, esto tiene que funcionar, porque ya entendiste que no es así, que hay factores que no controlas, que hay personas que no van a encajar aunque tú estés en tu mejor versión, y lejos de frustrarte, eso te libera, porque dejas de cargar con la responsabilidad de hacer que todo funcione. Y empiezas a permitir que las cosas sean lo que son sin forzarlas. Esto trae una consecuencia directa, te vuelves más selectivo sin intentar serlo, simplemente porque tu estándar subió, porque ya no te conformas con respuestas a medias, con interés intermitente, con dinámicas donde tienes que empujar constantemente para que algo avance, y no es que ahora exijas perfección. Es que reconoces más rápido lo que no te sirve y no te quedas ahí esperando a que cambie. Otro cambio importante es que tu energía deja de estar fragmentada. Antes una sola interacción podía absorberte, podía afectar tu estado, podía alterar tu día, ahora no. Ahora hay una estabilidad que no depende de lo que esté pasando con alguien en particular, porque tu centro no está ahí, está en ti, en tu vida, en lo que construyes fuera de cualquier conexión, y eso hace que cualquier relación que entre en tu vida tenga que adaptarse a eso, no al revés. Cuando llegas a este punto, también dejas de idealizar tan rápido, dejas de proyectar tanto, dejas de construir historias en tu cabeza antes de tiempo, porque ya no necesitas que algo sea más de lo que es para sentirte bien. Puedes dejar que crezca a su ritmo. Puedes observar sin intervenir constantemente, puedes disfrutar sin adelantarte, y eso hace que todo sea más ligero, más real, más sostenible. Ahora, algo clave en este cierre es entender que no hay un punto final donde ya está todo resuelto. Lo que hay es una base sólida desde la cual sigues viviendo, y esa base se mantiene no porque nunca falles, sino porque cada vez que te desvías, vuelves más rápido. Porque ya sabes cómo se siente estar alineado y cómo se siente no estarlo, y esa diferencia se vuelve evidente, casi incómoda, lo que hace que no quieras quedarte mucho tiempo en lo que no encaja contigo. También desaparece la necesidad de impresionar, porque entiendes que lo que conecta no es lo perfecto, es lo real, y lo real incluye imperfecciones, incluye momentos incómodos, incluye diferencias. Y todo eso ya no lo ves como algo que tienes que evitar, sino como parte natural de cualquier interacción auténtica. En este nivel, tus decisiones son más simples, no porque haya menos opciones, sino porque hay menos conflicto interno, sabes lo que quieres, sabes lo que no, y actúas en consecuencia sin tanto ruido mental, sin tanta negociación interna, sin tantas capas de debería o qué pasará si. Esto también redefine completamente cómo ves el respeto, porque ya no lo buscas en la reacción de la otra persona, no lo mides en cómo te responden o en cuánto interés muestran, lo ves en tu propio comportamiento, en si estás siendo coherente contigo, en si estás actuando desde elección o desde necesidad, y cuando eso está en orden, el respeto externo se vuelve una consecuencia, no un objetivo. Finalmente,
Todo esto te lleva a una posición donde ya no necesitas este tipo de análisis, no porque no funcione, sino porque ya no lo requieres para operar, ya no necesitas desmenuzar cada interacción para entender qué pasó, ya no necesitas revisar mentalmente qué dijiste o qué podrías haber dicho mejor, simplemente vives, interactúas, eliges, y dejas que lo que tenga que pasar pase sin intentar controlarlo todo el tiempo, y aquí es donde realmente se cierra el ciclo, cuando puedes entrar en cualquier interacción sin la carga de tener que hacer que funcione, cuando puedes mostrarte sin ajustar cada parte de ti para encajar, cuando puedes irte sin sentir que perdiste algo esencial, cuando puedes quedarte sin sentir que estás cediendo partes de ti, cuando puedes disfrutar sin ansiedad y soltar sin resistencia, ahí es donde todo lo anterior deja de ser teoría y se convierte en tu forma natural de estar en el mundo, y desde ese lugar, ya no se trata de evitar perder respeto, porque simplemente dejaste de hacer las cosas que lo erosionaban, y al mismo tiempo empezaste a hacer, sin esfuerzo consciente, todo lo que lo construye.